y datos de mi autor. Lamentablemente está paseando por Estados Unidos ahorita, así que no ha podido venir. Él es profesor en el Departamento de Derecho de la UPC, que es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y en mi caso soy docente y investigador de la Universidad Macquarie University en Sydney, Departamento de Economía. Entonces, originalmente el paper fue escrito en inglés, así que hemos tratado de adaptarlo al castellano y les pido disculpas si es que procedo a leerlo mayormente. Ok, bueno, como introducción, la propuesta del paper es volver a mirar el proceso de mercado como mecanismo idóneo para lograr los fines medioambientales, y a continuación voy a explicar a qué nos referimos con esto. Este trabajo, en primer lugar, se enmarca dentro de un enfoque analítico de influencia hayekiano, de Public Choice y de Lannay. Asimismo, tenemos que recordar que estas perspectivas, estoy seguro que probablemente muchas personas no compartan este punto de vista, pero bueno, comparten una preocupación a su manera por un mejor entendimiento de los problemas catalácticos y de la economía entendida en algún momento como exchange, intercambio, y no únicamente como a complex process of policy making. En particular, la versión extendida de este estudio, pese a su carácter argumentativo, también introduce un análisis económico básicamente contractualista de las instituciones y los derechos de propiedad como mecanismos alternativos para la preservación del medio ambiente, con particular referencia al caso peruano, como dice el título, ¿no? Por lo tanto, aunque se tome como ejemplo la problemática ambiental y se corre el riesgo de recibir las calificaciones de ambientalistas, que no es un bonito adjetivo, digamos, en el sentido en que nos interesa que estos recursos sean razonablemente preservados, la tesis esbozadas en el presente documento se apartan radicalmente de los mecanismos tradicionales de influencia pigouiana, los cuales requieren la construcción de un conjunto de reglas positivas ordenadoras destinadas a los mismos fines. Entonces, como punto de partida, se argumenta que el mercado puede contribuir efectivamente a lograr el objetivo de solucionar los conflictos ambientales en mejor forma que los mecanismos tradicionales, tales como la intervención estatal a través de un organismo, como lo es un ministerio, en el caso peruano, el Ministerio de Medio Ambiente, o agencias especializadas, o, para ser aún más precisos, organismos reguladores, como en el caso peruano tendremos que hacer alusión a lo que fue el Consejo Nacional de Medio Ambiente, el famoso CONAM, la Dirección General de Salud Ambiental y el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, o la acción normativa que mayoritariamente resulta costosa en nuestra opinión e ineficiente, como lo ha sido la Ley General de Medio Ambiente, Ley 28611, aún vigente del Perú. Asimismo, recogiendo la crítica del concepto fallo de mercado, hemos optado por un análisis de costos de transacción o costos de uso del mercado, pese a las potenciales críticas probablemente de personas adeptas a la lectura de Rothbard o Jesús Vázquez Soto. En realidad, vemos la utilidad de este concepto en la medida que los costos de transacción muchas veces resultan ser excesivamente elevados precisamente como consecuencia de mandatos. Nos referimos a normativa administrativa y regulaciones que impiden el proceso de ajuste por parte de la función empresarial, incrementando el riesgo y la incertidumbre e impidiendo así la emergencia de soluciones privadas, o el surgimiento de soluciones privadas. Este tipo de contextos son descritos por la teoría económica como fallas de administración y del Estado. Por otra parte, consideramos que es necesario apartarse del enfoque dominante, que asume que las temáticas ambientales deben básicamente enfocarse en las ineficiencias generadas por las externalidades reales y los bienes públicos, sugiriendo la adopción de una serie de direcciones públicas o de políticas públicas que modifiquen el resultado del mercado, entre las que figuran en general la imposición de impuestos, la reglamentación en detalle por el uso de recursos naturales, subsidios y normas que en teoría mejorarían la eficiencia en términos de eficiencia asignativa. No obstante, entendía esta finalmente como desde una perspectiva estática. Como se observa, el análisis tradicional ha sido diseñado bajo el marco teórico de la eficiencia paretiana. Este tipo de análisis puede tener como punto de partida el por qué no se puede alcanzarse un óptimo de Pareto o tampoco un criterio Kaldor-Higgs-Sitowski en el mejor de los casos, mediante el uso del mercado,
argumentando particularmente que inclusive contando con suficiente información y siendo por ende proclives a la formación de expectativas racionales, los mercados fracasarían en su intento por asignar recursos naturales a lo largo del tiempo de la forma socialmente más deseable. Este tipo de términos socialmente más deseables ha sido muy utilizado sobre todo en el análisis económico de derecho convencional, llámese Richard Posner, llámese Guido Calabresi, ¿no? Retomando las explicaciones sobre la falla del mercado, debemos decir que estas se centran en discrepancias entre costos privados y sociales de las actividades productivas con impacto en el medio ambiente. Siguiendo la traducción pigouiana, los economistas mainstream han tendido a considerar que los costos privados de una actividad productiva con impacto ambiental negativo son los costos que asume directamente el productor, mientras que los costos sociales de la misma se componen además de los costos privados de los costos externos asumidos por individuos no relacionados al productor. La teoría económica mainstream además predice entonces que si el productor es dejado en completa libertad para producir hasta que su beneficio marginal privado se iguale a su costo marginal privado, tenderá a producir más de lo que es socialmente deseable, que es el punto donde los bienes marginales sociales se igualan a los costos marginales sociales, los beneficios marginales sociales se igualan a los costos marginales sociales, generando perjuicios en el medio ambiente. Desde dicho marco teórico, ha resultado fácil entonces justificar la intervención directa del Estado a través de políticas públicas proactivas, ¿no? Enfocadas en mecanismos para la asignación centralizada de casi todos los recursos naturales, incluyendo la tierra, el aire, la energía, la madera, el agua y la agricultura. Lamentablemente este análisis de inspiración, como se ha mencionado, de retoque o de inspiración pigouiana, muchas veces contiene un sesgo ideológico explícito propenso a producir soluciones de corto plazo y de un limitado carácter self-convés frente a externalidades negativas. Si bien modernamente se viene avisorando la necesidad de evolucionar desde un sistema de gestión gubernamental de tipo comando y control hacia uno donde el Estado cree incentivos para que las empresas tomen decisiones que incorporen la necesidad de preservar el medio ambiente, algo intermedio, digamos, ¿no? Queda claro que el principio de asignación centralizada de recursos no ha sido cuestionado, así como la evidencia empírica en el caso peruano claramente muestra que tales esfuerzos por diseñar incentivos no son suficientes. Bueno, un segundo punto, ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué es ambientalismo y por qué es importante entender sus fines e introducir este concepto? El ambientalismo involucra la promoción de la conservación y recuperación del medio ambiente, asimismo se enfoca en la utilización racional, no de prevención de recursos naturales, como lineamiento conceptual o eje rector. No obstante, estos fines valiosos no determinan a priori los mecanismos que la sociedad tiene para alcanzarlos. Tradicionalmente se ha sostenido que el mercado, entonces, entendido como un sistema donde rige el ejercicio de los derechos de propiedad y sistema de precios, no es un buen mecanismo, dada la existencia de fallos de mercado, externalidades y bienes comunes, ¿no? Inmediatamente se establece que la manera de superar estas fallas consiste en un sistema alternativo de asignación centralizada de recursos naturales por parte del Estado. Este tipo de enfoques se observan en palabras de influyentes especialistas. Yo diría que lo que se define como doctrina en el Perú es doctrina jurídica y bueno, como lo que se autocalifican como investigadores en el ámbito de economía ambiental del Perú, suscriben palabras como las de Carlos Soria, que en 1999 dio una conferencia precisamente en Australia sobre el tema, que en mi opinión es bastante contradictorio, ¿no? Sus ideas, ¿no? Y en relación a la Constitución peruana, este autor dice que la Constitución peruana establece como objetivo central de la política de desarrollo el crear una economía capaz de competir efectivamente en el mercado mundial. Suena muy bien bonito a la introducción, ¿no? Al inicio. Entre la larga lista de derechos humanos incorporados en esta Constitución se incluye provisiones sobre un derecho a un medio ambiente saludable. Esta norma dio al ambiente el estatus de un derecho humano constitucional y estableció la responsabilidad estatal de cuidar de este. Por primera vez en el Perú se estableció políticas de alto nivel en defensa del ambiente, su implementación a través de la gestión legislativa y política. Bueno, creo que es bastante discutible este punto. Por lo tanto, asumiendo este tipo de ideas,
En el Perú se asume que el rol del Estado consistiría en hacer que los privados internalicen el costo externo. Este objetivo se alcanzaría a través de la imposición de denominados instrumentos económicos para la gestión ambiental. Entre estos instrumentos de planificación y control, nosotros hemos encontrado los más importantes, al menos los que más han sido estudiados, básicamente por la CEPAL, serían los cobros por el tratamiento de aguas residuales domésticas, los cobros al contenido de azufre, las tarifas en depósito por llantas y baterías, las tarifas para visitar áreas naturales protegidas, el impuesto a la gasolina con plomo, la revelación de información sobre contaminación, las subastas forestales en paralelo con regalías forestales, las cuotas de pesca individuales transferibles, los impuestos directos y multas. Aunque estos instrumentos económicos en sí mismos no han sido establecidos con el fin de lograr metas u objetivos ambientales, tienen, sin embargo, un efecto ambiental determinado al afectar el patrón de explotación-contaminación con el díscolo objetivo de maximizar eficiencias sociales, ¿no? Por lo tanto, se les busca siempre presentar como la forma más sensata de empezar por realizar y ajustar políticas. Estas políticas entonces están guiadas en todo momento por la función de introducir precios correctos que funcionen como incentivos. Lamentablemente se ha comprobado que la introducción de este tipo de mecanismos de gestión de política en el Perú en realidad no abre camino a verdaderas soluciones del mercado, sino por el contrario es una puerta de entrada para el diseño y la imposición de numerosos y complejos mecanismos de tipo administrativo para la gestión ambiental, los cuales por lo general involucran expansión de la burocracia, ¿no? Ok, si nos centramos un ratito en este cuadrito, en este grafiquito, podemos ver que el objetivo de este tipo de mecanismos de control centralizado, algunos calificados incorrectamente como mecanismos de mercado, apuntan a lo que los agentes económicos implicados o responsables de contaminar tomen decisiones de producción que tiendan al punto verde y que significa alcanzar un equilibrio eficiente donde se toma en cuenta la curva de costos marginales sociales y no el punto negro o equilibrio ineficiente donde se toman en cuenta los costos marginales privados. Dentro de esta línea hay autores muy influyentes como Pierre Foy, que en 2011 sostuvo que la perspectiva económica debe enfocarse en el rol del Estado como formulador de políticas económicas y el papel defectuoso de los individuos como implementadores de aquellas, analizando la degradación ambiental como resultado de la falla de políticas de mercado. Además de la revisión de los actores legales, debe concentrarse en el papel de la revisión de los actores legales debe concentrarse en el papel del Estado y de los representantes de las fuerzas productivas a ser reguladas. Bueno, este tipo de perspectivas lamentablemente se han extendido y tienen por objetivo sobre el papel hacer frente a una lista oficial de problemas ambientales como es la contaminación del agua, del aire, la disposición de residuos sólidos, etc. Bueno, este tema nos lleva a reflexionar sobre lo que vendría a calificarse o describirse como la promulgación de mandatos como errados mecanismos correctivos. La alternativa de regulación directa va de la mano con la promulgación de mandatos, leyes y normas positivas que prescriben objetivos de calidad ambiental y de manejo y conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Se envase en la ecuación coerción-sanción y constituye una de las principales formas de intervención y ejercicio del denominado control normativo. En nuestra opinión, la imposición de mandatos se debe considerar como una forma poco eficiente de la ejecución de la política ambiental. Esta posición se justifica fundamentalmente en dos razones. Primero, los mandatos se basan en factores que no se relacionan con ninguna evaluación objetiva de los beneficios y los costos. Como se ha expresado anteriormente, su ejecución tiende a requerir sanciones legales que no constituyen la forma menos costosa de asegurar el cumplimiento y control de las normas. Por lo tanto, consideramos que una argumentación teórica debe estar siempre orientada a introducir ideas dentro del ámbito del proceso de mercado como mecanismo idóneo para lograr fines medioambientales a menores costos. Este llamado se basa en, primero, un mejor entendimiento del sistema de asignación centralizada, de lo que significa tener un sistema de asignación centralizada de recursos naturales. Recordemos que en un contexto antagónico tendríamos que tener en cuenta que lo correcto sería prestarle más atención a la evolución dinámica de las instituciones y por lo tanto entender que los mandatos o normas positivas pasan a segundo plano al final del día
si hacemos una revocación a lo que vendría a ser la competencia normativa, o competencia de fuentes de derecho o no, bueno, podríamos tomarlo como punto de partida. El segundo, un mejor entendimiento de los procesos de mercado. Eso significa que se deben tener en cuenta contribuciones, como mencionamos al principio de la ley, por ejemplo, es decir, las instituciones importan, y así mismo aceptar la vigencia de la teoría evolutiva de los derechos de propiedad, entendidos como un producto de arreglos contractuales. Por otra parte, tenemos que intentar las debilidades de la asignación centralizada de recursos naturales. Nosotros ubicamos dos, la que te lleva básicamente a la no existencia de propiedad privada en los hechos y a la vigencia del autoritarismo, ¿no? Asimismo, uno si lo enfoca en un punto de vista técnico, va a encontrar que el modelo administrativo de gestión ambiental y primaria en el Perú tiene otras falencias específicas como la superposición de funciones ambientales, falta de coordinación entre organismos, inadecuada jerarquía de organismos, escasez de recursos humanos, etc. Fallas, y en eso nos lleva a la que vendría a ser las fallas de la regulación, al análisis de la falla de regulación, y introduciendo este tópico podríamos ver que la introducción de análisis principal de la gente podría ser útil para entender el comportamiento de los ciudadanos y los políticos involucrados en este tema. Arrojaría este mismo tipo de análisis importantes problemas de coordinación, o sea, encontrar los importantes problemas de coordinación que existen en el modelo peruano. En ese sentido, aflorarían problemas como ignorancia racional del votante mediano, falta de información contextual, altos costos de hacer cumplir los contratos entre principales agentes, comportamiento de los burócratas, etc. Por supuesto, hay que observar que nosotros también consideramos que existen restricciones como la omnisciencia y la benevolencia, ¿no? Por otra parte, frente a la pregunta de si existe una tendencia natural de internacionalización de externalidades en el Perú, deberíamos responder que no. Al ser el caso peruano un entorno donde prevalece asignación con poder monopólico, los empresarios actúan mercantilistamente. Bueno, creo que la ausencia de tiempo me va a llevar a cortar más de la mitad de la presentación y llegar a la conclusión. Esta argumentación, bueno, bastante fragmentada a favor del proceso de mercado y sus mecanismos, ha pretendido ser solamente un llamado a la regulación de políticas antimercado, básicamente el marco teórico de los argumentos que se usan tradicionalmente. Este llamado combinado argumentos, o pretende combinar argumentos de enfoques o perspectivas que algunas veces se consideran antagónicas, como es la de la NEI y el de Public Choice, en conjunto con la austriaca. Asimismo, nos interesa dejar una reflexión preliminar en cuanto al rol central del empresario como ordenador, que es la parte que tuve que omitir acá en el momento de presentación, como un mecanismo que provea mejores incentivos para lograr un adecuado nivel de preservación y uso racional de los recursos naturales. Disculpen por lo acelerado de la presentación y por leer, pero bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?